Buenas noches. Hoy nos acompañan estudiantes de periodismo del Instituto Grafotécnico. Bienvenidos. Yo querría empezar este programa haciéndole una invitación a que pensemos juntos un problema político importante. El último domingo, en 3 distritos lo más alejados uno del otro, Chaco en el norte, Capital Federal en el litoral, Neuquén en el sur, el gobierno fue derrotado muy categóricamente. Ese mismo gobierno que había ganado el 14 de mayo muy categóricamente. Tenemos que pensarlo. ¿Es un accidente? ¿Es una excepción? ¿Son elecciones locales? ¿O marca una tendencia? Y si marca una tendencia, ¿cuál es esa tendencia? ¿Hay un giro? ¿Hay un punto de inflexión en la vida política argentina? Esto quiero que invitarlo o invitarla a pensar conmigo este primer tema que es políticamente importante. Hicimos un pequeño cuadro con los resultados comparativos de las elecciones del 14 de mayo y las actuales. Empezamos por Neuquén. Fíjense ustedes. Menem candidato el 14 de mayo, 54%. Van a la derecha, el candidato peronista gobernador Neuquén, Horacio Rachid, 13%. Hay una caída del 54 al 13. Es verdad que en Neuquén irrumpe ahora Felipe Zapac y Movimiento Popular Neuquino. Pero la diferencia entre Zapac, ganador, con el 55%, y Rachid, segundo, con el 13%, es abrumadora. Pasamos ahora al Chaco. Bueno, el Chaco, fíjense ustedes los resultados. El 14 de mayo del 95, Menem 57%. Masachesi 23, radical, Bordón 18. Vamos a la elección del domingo, que es un balotaje, es decir, que no quedaban más. No me pongan tan rápido Capital Federal porque estoy explicando el Chaco. Vamos a confundir a todo el mundo, si no. Bueno. El Chaco es un balotaje, es decir, que ahí hay nada más que 2 candidatos, los 2 finalistas, digamos, después de la elección de primera vuelta. Tenef, candidato justicialista, y Ángel Rosas, candidato radical. Gana el radicalismo, 51-49. Pese al balotaje, que concentra los votos terriblemente, aquí también el justicialismo baja de 57 a 49 y el radicalismo sube de 23 a 51 en pocos meses. Ahora sí, Capital Federal. Capital Federal, en el 14 de mayo, Bordón le ganó apenas a Carlos Menem, 45 a 42. Quedó muy lejos Masachesi. Y ahora, el domingo, Graciela Fernández Mejide, 46, es decir, pequeño aumento, pero Herman, 23. Es decir, poquito más de la mitad de los votos que había obtenido Menem en el distrito hace muy pocos meses. De modo que, de alguna manera, hay que explicar esto. El justicialismo sale muy lejos, segundo en Neuquén, pierde la mayoría que tenía en el Chaco y sale tercero en Capital Federal. Yo invité para interpretar esto, por lo pronto, a 2 de los ganadores, para que nos den su visión, a ver cómo ven esto que está pasando. ¿Es un accidente? ¿Es un fenómeno excepcional? ¿No hay que darle importancia? ¿O está pasando algo importante? Gobernador electo Rosas, bienvenido, felicitaciones y su interpretación. Yo creo que en el Chaco la gente fundamentalmente votó una esperanza. En el Chaco la gente sabe que la situación provincial no es fácil, es una provincia que tiene un gran endeudamiento público, está pisando los 800 millones de pesos, tiene un déficit mensual de caja cercano a los 9 millones de pesos, pero de todas maneras yo creo que la gente no quiere dejar morir los sueños, las ilusiones, las utopías, y la diferencia fundamental en el plano de nuestro circuito estuvo en que Florencio Tenep le hablaba de
que el Chaco debía seguir subordinado al poder central, que esa era la solución. Y yo les hablaba primero de que estábamos mal, pero que teníamos una esperanza en un futuro inmediato, que además yo creo que así es, porque la provincia del Chaco es una provincia potencialmente rica, y fundamentalmente levantaba yo banderas de defensa irrestrictas del federalismo, respeto a las autonomías provinciales, y del otro lado también insistían con que si ganaba Ángel Rosas iba a ser el Chaco una isla. Yo decía que, al contrario, yo quería integrar al Chaco al contexto nacional, pero no, digamos, a un país con el índice de desocupados que tenemos actualmente, un país que tiene las economías regionales quebradas, un país donde las industrias o las pequeñas y medianas empresas prácticamente han desaparecido en la provincia, que yo quería integrar el Chaco al país del desarrollo, al país del trabajo, y creo que finalmente la gente optó por nuestra alternativa, porque siempre la gente busca en el voto, hay por lo menos esta es mi impresión, hay un afecto, hay una ilusión, hay un sueño, hay una esperanza, y cuando alguien le propone un pragmatismo a ultranzas, es decir, estamos mal, somos pobres y no tenemos salidas, la gente no vota eso. Y creo que en el plano nacional no dejo de sospechar al menos de que es un fuerte reclamo al gobierno nacional en el sentido de que debe empezar a mirar un poco también el interior del país. Fíjese, Mariano, que nosotros en el Chaco, las industrias prácticamente se han cerrado en su totalidad en la provincia, y bueno, ¿cómo remontamos una situación tan crítica como esta? Es decir, los índices de desocupación crecen todos los días. Nosotros tenemos un gran desafío, reindustrializar el Chaco. Ahora, ¿qué tenemos nosotros de concreto para decirle a un inversor de la capital federal, no invierta en la provincia de Buenos Aires, váyase al Chaco? Es decir, algunas cosas mínimas yo tengo para ofrecer, ¿no? Es decir, quizás las tarifas de agua, de luz, política tributaria, pero debiera haber una política digamos, maestra, una política central del gobierno, donde realmente vaya marcando pautas diferenciales para que nos podamos desarrollar en forma armónica y equilibrada en todo el país. Creo que la gente le está diciendo al gobierno nacional, es un toque de atención muy importante, cuidado, no hay que sumar votos todos los días, sino que hay que prestar atención a la solidaridad. Es decir, yo creo que este modelo termina siendo, por ahora, un modelo estrictamente materialista, individualista, y bueno, la gente está reclamando solidaridad, ¿no? Bueno, Graciela Fernández Mejide, mi felicitación. Gracias. Y su interpretación. A mí me parece que el 14 de mayo hubo mucha gente que votó a Menem, muchas por una tradición y otra mucha porque pensó, si continúa, en una necesidad de pensar en el futuro y en su propia situación, si esto continúa, si yo le doy la continuidad, vuelven los capitales, se aplican para fuentes de trabajo y terminamos con el tema de desocupación. Y esto pensado desde cada uno desocupado o con temor a quedar desocupado, sin medir la magnitud de la desocupación, porque eran cifras que se dieron a conocer inmediatamente después. Es decir, que hasta podría haber gente que dijera la culpa la tengo yo, porque estoy buscando mal el trabajo, porque no estoy bastante capacitado, porque no me preocupo bastante. Resulta que apenas se terminó la elección, que no se festejó, no había esperanzas en esa elección, había resignación. Apenas si recuperar algo de lo que se había perdido, se enteraron de que había una desocupación monstruosa, con lo cual la resolución del problema individual se la veía mucho más lejos, y además un nivel de corrupción denunciado desde las propias entrañas del gobierno. Esto, para mí, produjo una sensación donde yo venía hablando con nuestro hijo Martín, él decía, mamá, se aguanta no tener un coche, no tener aquí algunas cosas superfluas y demás. Lo que no se puede aguantar mucho tiempo es vivir en la indecencia, porque termina comiéndose todo. Es decir, si vamos a tener una economía austera, porque no nos queda otra, si nos vamos a ajustar el cinturón, al menos que no nos roben.
y se nos junta todo. Yo creo que se juntó todo. Entonces hubo una respuesta. En Capital había una continuación de un FREPASO que venía ganando, con una base de votos que era importante, pero además, bueno, alguien que le dijo a la gente, o que la gente sintió que garantizaba una trayectoria, trabajo, esfuerzo y estar pegado a sus problemas. En lo nacional, hoy por hoy yo tengo que integrar lo de Chaco, lo de Rosario con Wiener y lo nuestro. Yo siento que esto es para el FREPASO muy importante y un compromiso muy fuerte. Porque nosotros fuimos en alianza con Rosas en el Chaco. Humildemente, digamos. No, han bueno, jugado importantemente. Y hoy por hoy este es el desafío. Si nosotros logramos consolidar estructuras, haciendo las mejores alianzas en el sentido que corresponden, que sean posibles en cada distrito, y dar la garantía de que no se salta al vacío votando esta fuerza, y garantizando institucionalidad, decencia en el manejo de lo público. Yo pensaba, cuando Rosas decía recién, ¿qué le ofrezco yo a un inversor? Y una de las cosas que un inversor va a querer es seguridad institucional, seguridad jurídica, que no la tiene en este desmadre de la división de poderes y demás, más bien al contrario, de mezcla de los poderes. Yo creo que esto es realmente esperanza. Cuando yo agradecí los votos y la colaboración de mi gente, dije el domingo, no aceptamos la resignación. Esta fue una fuerza que no aceptó resignarse y que construyó contra viento y marea y apeló a la no resignación. Y la gente, el ser humano no se resigna, por eso avanza. Esta es la foto fija que toman algunos, y la siguen tomando la foto fija. Menem tiene una característica de tomar fotos fijas y apostar a que no se le mueven. Y se mueven, por suerte. Bueno, justamente el presidente Menem también dio su propia interpretación de qué había pasado el domingo. Y los diputados justicialistas el 14 de mayo obtuvieron el 22,9%. Y ayer obtuvimos con el senador, el candidato al senador, el 22,6%. Entonces, ¿de qué se sorprenden? Esto es normal. Pero claro, el justicialismo ganó prácticamente con el 50% en todo el país y pareciera ser un hecho excepcional que se pierda en un distrito normalmente adverso para el justicialismo. Así que yo lo asumo como un hecho que se viene dando desde hace mucho tiempo. No hay ninguna innovación y además se está eligiendo un cargo de senador. Se perdió en la capital, punto. Pareciera ser que se va a perder el mundo, no, y no es así. ¿Hubo un gran cambio o una jornada más? Quizá el más agudo, crítico, se puede hablar así, del gobierno en esta elección del domingo de la capital fue el ex ministro de Interior, Gustavo Vélez. Primero le preguntamos, opinó... Siempre que con fórmulas leguleyas pretenden impedirle a la gente de la Ciudad de Buenos Aires que se elija al intendente, me parece que tiene una muestra del resultado electoral que la sociedad dispone cuando se quiere burlar su voluntad. Y después creo que no ha habido, lamentablemente, un claro mensaje dirigido a los valores que hoy quiere la comunidad en términos de transparencia, de ética y de equidad social. Pues esto fue Vélez 1, pero hubo un Vélez 2. Alude a un mote que a mí me han puesto algunos operadores iluminados de la Casa de Gobierno, que se denomina zapatitos blancos, ¿no? Dicen que yo tengo los zapatitos blancos porque no me quise ensuciar con determinados enjuagues. Y dice, decile a zapatitos blancos que arregle con nosotros porque si no lo vamos a reventar. Mañana saldrán con un testigo trucho a decir otra cosa, pasado dirán que hay 1 kilo de cocaína, no tengo auto, pero dirán que en mi casa hay 1 kilo de cocaína. Tengo a mi mujer que está a punto de tener a luz. Imagínense cómo se siente cuando cada 15 minutos en mi casa suena el teléfono y hay una amenaza telefónica. Quiero tener mucho cuidado porque mañana el doctor Corras, que tiene una gran fe en la independencia de la justicia en nuestro país, él es un
cultor, entre comillas, de la independencia del Poder Judicial de la República Argentina, probablemente va a decir que quiere demandarme por calumnias e injurias. No lo estoy demandando, ni lo estoy difamando, ni injuriando. Yo lo responsabilizo por mi seguridad personal y como ministro político le digo que establezca las condiciones necesarias para que este tipo de operaciones termine. Fue el día de Vélez, porque además tuvo un entredicho muy duro con Chiche Gelblum, que, bueno, me lo explicará Chiche Gelblum, porque estás en el teléfono, Chiche. Sí, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, contame, ¿qué pasó? Mirá, el episodio es un episodio muy desagradable que en realidad pertenece más a una especie de interna de la producción del programa de Radio Libertad que yo tengo, y que yo no pensaba darle más trascendencia que eso, pero la cosa creció porque Vélez lo metió dentro de una especie de interna que le habría preparado el gobierno, en la que me involucra a mí, lo cual ya me saturó, y además empezó a utilizar mentiras, lo cual es mucho más grave. El tema es que Vélez tenía como una permanente negativa a salir conmigo en el programa de radio y por supuesto en la televisión. Fue invitado infinidad de veces, nunca coincidían los tiempos. En el programa de radio pasó lo mismo, a la raíz del tema que vos hoy estás precisamente tratando, de la derrota electoral del justicialismo en la capital el domingo. Lo pongo el lunes a la mañana muy temprano dentro de la lista de personas a sacar, y lo pongo a Vélez con cierto, en fin, con una especie de actitud casi, yo diría, irónica por parte de la chica de la producción del programa. No le di mayor trascendencia en ese momento. Bueno, por supuesto, ese día Vélez no salió, el día lunes no salió, como yo lo veo en los noticieros y lo oí en otras radios. A la mañana siguiente, en la reunión que hacemos a eso de las 6 de la mañana más o menos con el equipo de producción, digo, ¿por qué no estuvo tal? ¿Por qué no estuvo fulano? ¿Por qué no estuvo Vélez? Cuando llega el momento de Vélez hay una serie de miradas dentro del equipo como ocultándome algo que finalmente una de las chicas estalla y dice, mira, nosotros tenemos que decir la verdad porque hasta ahora lo veníamos tapando, Vélez nunca va a salir con vos porque vos sos judío. Yo, ¿cómo que no sale conmigo porque soy judío? Bueno, el diálogo, te sintetizo más o menos el diálogo con Alejandra, que yo no sé si es su secretaria, su jefa de prensa, que finalmente, después de mucho insistir, dice, mira, Gustavo nunca va a salir con Chiche porque, bueno, en fin, vos entendés, no entiendo nada. Palabra más, palabra menos, le da a entender o explícitamente le dice que es porque soy judío. Yo tomo el episodio, me parece un episodio desagradable, no son temas, digamos, como para hacer de esto, viste, ni alarde ni escándalo. Digo, bueno, está bien, uno no puede evitar la condición con la que nació y con la que va a morir, viste. Uno es judío, bueno, hay personajes que no salen porque a lo mejor no quieren. Bueno, yo no le di mayor trascendencia. Al rato tengo un diálogo con Toma, esto es el día martes, y en un momento dado yo le pregunto a Toma, escúcheme, usted no sabe por qué Vélez le dijo que usted es un provocador. Me dice, no sé, pregúntele a Vélez. Y te digo, yo no le puedo preguntar a Vélez porque Vélez no sale conmigo porque soy judío. Bueno, ahí tenemos un pequeño diálogo con Toma. Yo nunca más le doy importancia. Después él va, creo que el miércoles, al programa de Mirta. En el programa de Mirta él habla del asunto porque Mirta se lo saca, en fin, empieza a meterlo dentro de una interna, y yo, viste, yo me mantuve al margen porque dije, no me parece un tema, me parece un tema desagradable, viste. Yo tengo un matrimonio mixto, estoy casado con una mujer católica, mis hijos son producto de un matrimonio mixto. Introducir este tipo de cosas, viste, tipo escándalo, ahora discriminación, a mí realmente me molesta bastante. Pero ocurre que finalmente, digamos, ya como parte de toda... Me manda un emisario, ayer, antes del programa, antes de Memoria, me manda al estudio a su secretaria, supuestamente para pactar o para explicar, no sé qué. Yo, por supuesto, no lo recibo, estaba preparando el programa. Además, no me interesaba hablar con su secretaria, en última instancia, si él tenía que decirme algo, podía habérmelo dicho. Y empieza a armar toda una especie de gran... elaboración, digamos, ideológica, no poniendo la condición mía de judío en cuestión, sino poniendo mi credibilidad periodística. Como judío nací, e insisto, voy a morir, pero como periodista uno la credibilidad la tiene que construir. Ahí sí, ya me indigno,
y aparte de la falta de solidaridad periodística, porque todos le dieron tribuna a Vélez, muy pocos me la dieron a mí, y por eso te agradezco que me hayan llamado, porque realmente pondero y valoro el hecho de que muy pocos medios, ¿viste?, me dieron la posibilidad de dar mi versión, y en cambio sí de permitir toda la andanada de infundios y de mentiras que lanzó Vélez, entre las que lanza. Y dice, bueno, pero Chiche Helmut no es un periodista creíble, porque entre otras cosas que dice, pavadas por supuesto, mete una que se supone que es la estocada final. Dice, imagínense que cuando dirigía la revista Gente, hizo una tapa que le valió a la revista Gente un juicio penal porque lo puso a Balbín agonizante en la tapa. Como eso es una actitud gebeliana, porque es mentira, porque yo no dirigía la revista Gente, no, mejor dicho, yo ya no trabajaba directamente en la revista Gente cuando salió la tapa de Balbín. Dije, bueno, esto ya es una elaboración mucho más sofisticada. Y ahí por eso, viste, ya mi indignación, digamos, ya no tuvo límites, porque, insisto, la construcción de la credibilidad es el único capital de un periodista, y yo no puedo admitir, porque ahora sí voy a tribunales, yo no puedo ir a tribunales a probar que Vélez es antisemita, lo tendrá él que resolver con su conciencia. Tampoco puedo ir a demostrar que no es parte de una operación de prensa, porque además yo no soy periodista político, vos me conocés perfectamente, Mariano, no es mi especialidad, yo soy un periodista de actualidades que a veces puede tocar lo periodístico como puede tocar el tema del espectáculo. No conozco a los funcionarios, no sé quiénes, no tengo trato prácticamente con los funcionarios, excepto a través del teléfono en el programa de radio. Pero ahí te digo que estallé, porque digo, esto ya está construido como para o darme a mí, viste, pegarme en la línea de flotación que es la credibilidad. Y yo no puedo ir a probar que él es antisemita en tribunales, no puedo ir a probar que no es una operación de prensa. Sí, lo que puedo probar que es un mentiroso, porque me adjudica como parte de mi falta de credibilidad o como elemento de mi falta de credibilidad el haber hecho una tapa probablemente indigna en la que yo no dirigía esa revista en ese momento. Muchísimas gracias, Chiche. Te mando un abrazo, Mariano. Un abrazo. Chao. Se agrega, ¿no? Es decir, ya la interna salpica para afuera, en fin. Pero este es otro tema, le dije a mi producción ahora si Vélez quiere a su vez aclarar el tema, es decir, lo que más me preocupa más es el tema de antisemitismo, la tapa de Gente también, fue una tapa desafortunada, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí, sí. Pero para no salirnos de nuestro carril, queda el tema para pensar con usted. ¿Qué pasó el domingo? ¿Fue un accidente o algo importante pasó en Argentina? Estos síntomas, estas internas, estas peleas, estas interpretaciones que hemos escuchado, ¿hacia dónde nos conducen? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? Ahora unos auspicios y después pensamos juntos. Bueno, está mi equipo buscando a Gustavo Vélez, pero parece que está en la clínica porque la mujer está por tener el chico, me dijeron, no sé, ojalá le vaya bien. Ustedes vieron estas interpretaciones del domingo. Lo escucharon al presidente Menem. Una manera de ver las cosas es, no exageren, no es para tanto. Una cosa fue votar por presidente, otra votar por una senadora o por senador en la capital federal. Es decir, aquí no pasó nada. Es una interpretación. La otra interpretación contraria, totalmente contraria, sería, acá cambió, giró la política argentina y empezó la cuenta regresiva del menemismo, de Menem, del gobierno en el poder. Y empezarán a partir de ahora a sucederse elecciones como le pasó a Alfonsín a partir del 87. Es la otra interpretación. Yo no sé qué estará pensando usted. No se lo puedo escuchar, no se lo puedo oír. Pero mi impresión es que es como si usted viera un combate mitológico entre dos fuerzas, entre dos semidioses, entre dos héroes. Uno de estos héroes se llama disgusto. Hay disgusto. La gente está con problemas sociales, con problemas económicos. El tema de la corrupción irrita en todos los sectores sociales. Hay disgusto con el gobierno. Este es uno de los semidioses en combate, el semidios disgusto. Hay una sensación de disgusto.
falta austeridad arriba, hay muchas sospechas de corrupción, la economía no termina de volver, el desempleo ha crecido mucho, en fin, hay disgusto. El otro semidios es la cautela, hay el miedo de cambiar. Y esto es un problema de la oposición. El disgusto es un problema del gobierno. El gobierno no está dando una imagen de austeridad, de eficiencia, de progreso para todos los argentinos. No la está dando. Pero la oposición no ha conseguido dar hasta ahora una sensación de seguridad. Recién comentábamos en el descanso que quizá que Graciela sea mujer, con imagen de madre, da más tranquilidad o más seguridad inconscientemente. Pero eso es lo que le falta a la oposición en general. ¿Y qué pasaría si gobernara Bordón? Y no sé. Masachesi casi diría que sé, y es peor. Es decir, la oposición no da una imagen de seguridad, es decir, bueno, estoy disgustado con estos señores y estoy tranquilo con esos dos señores. No, estamos disgustados con esos señores e intranquilos con esos señores. Entonces, quien llegue primero va a ganar. El gobierno tiene como meta, aunque digan que no, están preocupados, todo el clima belis lo demuestra, es decir, hay clima de disgusto. El gobierno tiene como meta disipar este malestar. Hay un malestar moral, hay un malestar social en la Argentina. Lo que vamos a ver ahora es una muestra de eso. Y la oposición, el desafío que tiene es generar una sensación de seguridad, de tranquilidad, de que si ellos vienen van a ser buenos administradores y no, diría yo, principiantes en la tarea de gobernar. Es el combate entre el disgusto y la cautela. Un combate quizá imaginario en cuanto a la metáfora que uso, pero bien real en la conciencia suya, en la mía, quizás en la conciencia de todas las argentinas y todos los argentinos. Yo lo invité al principio del programa a acompañarme a pensar. Lo que viene ahora es una invitación diferente y no del todo diferente. También habrá que pensar, pero lo que viene ahora también hay que sentirlo. Hay que sentirlo fuertemente. Por 2 veces, Hora Clave se dedicó casi íntegramente al mismo tema que vamos a tratar esta noche. El tema de la escasez de vivienda, por una parte, y de las ocupaciones de terrenos o viviendas, por la otra. El tema de los asentamientos, el tema de las invasiones y el tema del drama que viven unos y otros por un problema que no está resuelto. En julio del 93, hablamos de una serie de asentamientos y ocupaciones que hubo por Palermo Chico y un tema muy dramático de uno de los ocupantes que se quiso suicidar. En octubre del 94 hablamos del desalojo de la bodega Giol, que también llevó mucha parte del programa. Hoy vamos a hablar de un tema que está en los diarios de todos los días, de todos estos días, que es la ocupación en el barrio La Sarita de Quilmes Oeste, por un grupo grande de familias que también han suscitado un tremendo debate que vamos a tratar de replicar o de duplicar acá en el programa. Tenemos algunas imágenes, ustedes recordarán que se ocupó, hubo algunos sacerdotes que apoyaban a los ocupantes, un juez los detuvo y ese incidente agitó fuertemente no solamente a Quilmes, sino a todo el país. Y proceso en el cual también tuvo un papel central quizá Monseñor Novak, que es el obispo de Quilmes. Vamos a pasarles ahora un par de minutos de las imágenes de todo este conflicto, cómo se fue desarrollando. La ocupación de tierras ilegales en Quilmes sigue generando polémicas. Ayer detuvieron a 3 curas acusados de asociación ilícita y desobediencia a la autoridad. Nosotros creemos que es una injusticia lo que se ha cometido por la misión que tiene todo sacerdote y toda persona, por un lado los sacerdotes de acompañar las necesidades
y por otro lado las personas de tener un pedazo de tierra. Comunidades religiosas, familiares y organizaciones de derechos humanos realizaron una celebración frente al juzgado de Quilmes. Allí, el padre Héctor Pared criticó al gobernador Duhalde por haber apoyado la medida judicial. El gobernador tiene que saber que en el 82 ha apoyado con su persona, y muchos que están hoy siendo funcionarios han acompañado a los asentamientos. El señor gobernador tendría también que estar aquí reclamando una justicia, porque es injusto de que se haya llevado a este extremo. Por otra parte, los sacerdotes detenidos fueron trasladados por la tarde al juzgado para prestar declaración. Un grupo de sacerdotes realizó una misa de repudio frente a los tribunales de Quilmes. La ceremonia fue seguida de cerca por efectivos de infantería armados con itacas, lanzagases y escudos de hierro. He pagado alquiler. En este momento, por tener 48 años, ya no tengo ni posibilidad. Yo alquilaba acá en Wilde y mi esposo me quedó sin trabajo. Casé unas cuantas chapas que tenía ahí, me vine. Y estoy en una carpa. Y llegué a este lugar por necesidad, porque el alquiler ya se me estaba yendo de lo demás, de lo que yo podía pagar. El lunes me quedé sin trabajo. En gran medida es un problema de desempleo, es decir, esto es manifestación del desempleo, lo que estamos viviendo. Preparamos también una pequeña síntesis, una cronología. Esto empezó hace un mes, justo hace un mes. Todo este proceso conflictivo empezó hace un mes. Hemos preparado una pequeña cronología para que ustedes se pongan, y yo también, bien al día de en qué estamos hoy en el conflicto de la Sarita de Quilmes Oeste. Alejandra, por favor. Ocupación de tierras. 10 de septiembre. Unas 150 familias ocupan terrenos del barrio La Sarita de Quilmes, pertenecientes a un condominio de 3 empresas. 11 de septiembre. La policía intenta un desalojo desarmando las casillas. 11 de septiembre. El juez González Elicabe dicta la medida de no innovar. 24 de septiembre. Se despliega la fuerza policial para verificar el estado del predio. Se produce una gran tensión entre los ocupantes. 25 de septiembre. El gobernador Duhalde dice estar molesto y enojado por el asentamiento. 6 de octubre. La justicia aplica por primera vez la norma que reprime la usurpación de inmuebles y procesa a las 236 personas del asentamiento. 8 de octubre. El juez González Elicabe ordena la detención de 3 sacerdotes, Alfredo González, Eño Carnielo y Carlos Guerrera, por el delito de asociación ilícita, usurpación de tierras y desobediencia. Por el mismo delito también es detenido el abogado de los ocupantes, doctor León Zimmerman, y 3 pobladores más. 9 de octubre. En conferencia de prensa, el juez dice que los sacerdotes eran activistas del asentamiento La Sarita y que hay pruebas suficientes para hacerlos responsables, en principio, de los delitos por los que se los acusa. El obispo de Quilmes, Jorge Novak, califica como gravísimas las detenciones de los 3 religiosos. 10 de octubre. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de Quilmes ordena la libertad de los 3 sacerdotes y del abogado, al declarar nulo el cargo de asociación ilícita, ya que considera que no existe la más mínima prueba de una estructura delictiva. Precisamente, ese cargo impedía la excarcelación de los detenidos. 11 de octubre. Recuperan la libertad los 3 pobladores que aún estaban detenidos. El juez González Elicabe se inhibe de continuar en la causa. Acá tenemos con nosotros algunos de los ocupantes de La Sarita. También hay personas que han sido perjudicadas por anteriores usurpaciones. No sé si alguno de ustedes quiere contar un poco. Sí. Su nombre, señor. Yo me llamo Miguel. Estoy ocupando el predio del barrio La Sarita
Y quería decir que, como es, nosotros no somos usurpadores, sino que somos gente que necesita, gente de trabajo, que por la falta de trabajo estamos en ese lugar. Las condiciones no nos da para pagar como estábamos viendo en la nota, ¿no? Un alquiler, y por la falta de trabajo no podemos también comprar un pedazo de tierra, un terreno, una casa. Eso Miguel, para... ¿usted está desocupado? ¿Está Sí, yo estoy desempleado? desocupado, sí. Soy un desocupado y es imposible porque con el sueldo, que por más que pueda conseguir un trabajo, trabajar como operario, la profesión que yo tengo, es muy difícil. ¿Qué profesión tiene? Yo soy zapatero y no me va a dar un sueldo básico, un sueldo que gana en cualquier fábrica, no me va a dar para... Tendría que trabajar y prácticamente privar a mi hijo de una comida o privarme yo de una comida para juntar, y tampoco voy a llegar. ¿Tiene hijos? Sí, tengo un hijo. Yo querría que alguno de ustedes me dijera, porque me dijeron, yo no estuve, pero mi gente estuvo allá, que el predio, que el lugar, es bastante malo, es decir, que tiene pésimas condiciones, que la tierra está contaminada, en fin. ¿Ustedes cómo lo ven el lugar donde están? Bueno, la tierra como inundable no es inundable porque hemos tenido un temporal grande y se ha comprobado que no es inundable. Y después lo que es, si está contaminada, para nosotros, en el momento yo no sabría decir si está contaminado o no, porque pasto hay, hemos plantado plantas y han florecido bien, y incluso hay un estudio que creo que vino gente de la Universidad de Quilmes a hacer un estudio del suelo y creo que han salido que en realidad no están contaminadas. Creo que los abogados deben tener esos papeles, ¿no? Ustedes saben que, por supuesto, uno ve el problema de gente desempleada sin vivienda y es un problema terrible. Ahora, del lado de propietarios que han sido invadidos en estos años, también en una situación muy, diría yo, a veces angustiosa. Señor, lo estoy mirando a usted, yo sé que usted es una especie casi como de veterano de sufrimiento de ocupaciones. Sí, tengo 7 usurpaciones. ¿Su nombre, señor? Todas en la capital federal. Aquí en La Rey, Paraguay, la otra en Palermo, en la calle Paraguay entre Uriarte y Tames, y la otra, sí, en la provincia de Buenos Aires, en Martín Coronado. Bueno, yo no quiero calificarlas a las usurpaciones porque hay una diferenciación, es un problema de carácter social, por un lado, un problema delictual por otro, y un problema político. Entonces, habría que tratar los tres, uno por uno. Si usted me permite, yo le puedo dar una síntesis de cada uno que me he anotado aquí. ¿Cómo no? Bueno, en el problema social, en la primera, coincido totalmente con usted, es la falta de oportunidad laboral en sus lugares de orígenes, porque la mayor parte de esta gente no es de Buenos Aires, o no es de la provincia de Buenos Aires, no es de Quilmes, vienen de otros lugares del país para radicarse aquí porque en sus lugares de orígenes no tienen trabajo. Después, las leyes de alquileres incluso, con respecto a la vivienda, han incrementado las dificultades. Dentro de las leyes de alquileres incluyo a la 23928, que es la ley de convertibilidad. Hay una ley provincial, la 8912, que prácticamente impide la subdivisión de la tierra, porque el lote mínimo tiene que ser de 1000 metros, con lo cual directamente hace imposible que la gente de pocos recursos pueda poder hacerlo. Después lo otro es la falta de planes para gente de recursos modestos. Esos son los problemas sociales. Los problemas delictuales es un delito que antes era escarcelable y ahora no lo es. Amén de estar acompañado siempre de robo, falsificación de documento y daño intencional. Solo procesan a una persona, nada más, aun cuando lo cometan 10, 20, ahora no, ahora también se ha modificado. Ahora procesan a todos, justamente en el compendio lo dieron. Luego, la lentitud, parsimonia y falta de interés para expulsar inmediatamente a la gente que ha delinquido.
por parte de la justicia y otro tanto por parte de la policía. Problema político es, por otra parte, el ingreso irrestricto de extranjeros que llegan directamente para delinquir, pues no tienen otra alternativa. El último de todo es la demagogia en políticos, dirigentes religiosos e incluso hasta periodistas. Y por no decir que hay hasta ricos que vienen a hacer también la demagogia de defender cosas para la cual nada hacen para solucionarlas. Señor, ¿usted recuperó alguna de las viviendas? Sí, las recuperé todas. ¿Recuperó todas? Sí, yo mismo hice los juicios respectivos y me duraron desde 400 días para recuperarlo hasta un día. 2 veces recuperé 2 viviendas en un día, pero lo hice yo mismo personalmente. Les hablé a la gente y se fueron. En el próximo bloque vamos a tener una entrevista con el juez González Elizabe, que detuvo a los 3 sacerdotes, y con Monseñor Novak. El procesamiento de información de hora clave es provisto por The Document Company, Xerox, a través de sus líneas de productos y servicios de documentos, impresoras láser, equipos multifunción, facsímiles, copiadoras y PCs, software y outsourcing. Ariel González Elizabe, que tenía que viajar a Chile, no podía ver por eso el programa, vino acá y grabó conmigo una conversación de 6 minutos, que empezó con esta pregunta mía. Lo que más impresionó de todo este episodio fue la detención de 3 sacerdotes, que usted decidió. ¿Por qué la decidió? Acreditada la asociación ilícita, porque este asentamiento se provoca con un grado de organización altísimo. Se invade un predio de 26 hectáreas en 15 minutos, donde ingresan más de 30 camiones con materiales de construcción, colectivos, autos, y traían aproximadamente entre 350 y 450 personas que en 15 minutos ocuparon un predio de 26 hectáreas. Lo que indica que existe ahí un grado de organización muy importante, porque nadie puede cargar camiones o organizar distribuciones de lotes y demás si no hay un acuerdo previo. Primera duda que surge es digamos que sean detenidos un abogado. Entonces la primera imagen que se da en los medios es, pero ¿cómo? Detienen también al abogado defensor de. Entonces la gente dice, bueno, pues si detienen a los abogados, ¿qué garantía hay? Y la otra, los sacerdotes, que aparentemente, según ellos, más que instigar o organizar, daban un apoyo espiritual y moral al grupo que hacía eso, lo cual sería diferente que organizarlos, ¿no? Sí, lo que sucede es que no podemos olvidarnos que sea cual fuere la profesión de una persona, puede ser imputada de cualquier clase de delito, independientemente de que ejercite o no el sacerdocio o la abogacía. Yo tengo los elementos en la causa, pero lamentablemente por un vicio de tipo formal, al que no podemos echarle la culpa a otro, la Cámara ha resuelto la nulidad del auto de procesamiento. Imagínense que nosotros somos 8 juzgados para 1.250.000 personas y en el último turno ingresaron a mi juzgado más de 1.800 causas. Esta es una sola de ellas. ¿Con la impresión de que los sacerdotes eran los que organizaban al grupo o eran simplemente asesores espirituales del grupo? No, hay 2 categorizaciones que yo hago, entre los jefes de la organización y los miembros de la organización. Hay un sacerdote y el doctor Zimmerman que estaban al tanto de toda esa organización y por eso se concertaron previamente para acudir al lugar y manifestarse, uno como asesor espiritual y otro como abogado, pero no fue una casualidad que se encontraran ahí, hubo una concertación previa y ese pacto previo está hablando de que son conocedores de semejante organización. Señor juez, la otra, yo hago una pregunta política, ¿no? Usted en los medios, la imagen es de un juez de derecha, es decir, en este dilema entre ocupantes, digamos, sin vivienda, y propietarios de terrenos, usted defendió a los propietarios. ¿Usted cómo siente? Porque esa imagen de alguna manera está en los medios. ¿Cómo la siente usted? Bien, yo la siento sumamente injusta. Durante muchísimos años antes de ser juez,
y le digo, antes de ser funcionario del gobierno provincial del doctor Armendáriz, me dediqué a asesorar a cooperativas de vivienda y consumo en villas de emergencia. Y esta determinación la tomo como consecuencia de un hecho muy tremendo, quizá la única batalla que tuvimos en los últimos tiempos, exceptuando la de Malvinas, que fue cuando los guerrilleros quisieron copar el Arsenal Viejo Bueno, que está entre Montechingolo y Quilmes. Yo era el que estaba asesorando como abogado a la cooperativa del barrio Santa María. Santa María está pegado, los alambrados la separan nada más del Arsenal Viejo Bueno. Y por ese lugar se metieron tropas de los guerrilleros y también del otro lado había tropas del ejército y personal policial. Ese día desde la terraza de mi casa yo pude observar que las luces de los helicópteros iluminaban un lugar que yo creía que era ese. Escuchaba los disparos, las bombas y las granadas y tuve mucho miedo porque estuve tentado de ir al lugar, pero ¿qué podía hacer yo, un hombre que solamente sabe un poco de derecho, si no tengo forma de poderme oponer a semejante poder? Pero al día siguiente cuando fui, y no me querían dejar pasar, pude observar la pila de cadáveres que estaban ahí. Y los cadáveres que estaban ahí, algunos eran de guerrilleros, pero la inmensa mayoría eran de asociados de la cooperativa. Lo que pasa es que cuando se dispara un arma, no importa quién tenga la culata, se está disparando un proyectil que atraviesa una pared de cartón, o de chapa, o de ladrillo hueco, que detrás de ella se está cobijando niños, mujeres, y yo vi muchos cadáveres de mujeres, de niños y de hombres apilados. Y ahí me hice un compromiso ético. Yo le podría decir un juramento ante Dios, pero no fue así, fue un compromiso ético de poder hacer lo que yo sé hacer, y es enseñarle a la gente a que se pueda valer por sí misma. La conclusión sería esta: ¿usted qué estaba defendiendo cuando hizo esta sentencia? Yo que estaba defendiendo, fue un conflicto tremendo y que todavía lo tengo dentro, porque veo a la gente que está tapada con unos nylon, veo que están abajo de unas chapas en un lugar que se inunda y que está contaminado, el suelo, y pienso, ¿quién los llevó ahí? ¿O quién los está haciendo padecer? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto para que la gente sufra en esta condición que está? ¿Yo soy el malo que ordeno la medida de no innovar? ¿O son más malos aquellos que los organizan para meterlos en un predio que saben que es ajeno y que permanezcan en el lugar a la intemperie, en una tierra contaminada donde hay plomo, cromo, restos de ácidos residuales, donde se inunda? Eso es imposible de ser habitable por personas que puedan vivir con dignidad. Lo que vamos a ver y escuchar ahora tiene un valor testimonial muy especial. O sea, que el Monseñor Novak es muy difícil que se preste a un reportaje periodístico. Hoy al mediodía, sin embargo, se prestó para Hora Clave y le hicimos 3 preguntas. La primera fue, Monseñor, ¿qué siente usted ante las detenciones de 3 sacerdotes? Bueno, domingo por la tarde me informé del encarcelamiento de los 3 sacerdotes y desde ese momento empecé a vivir con mis colaboradores y con toda la diócesis unas horas de angustia por la gravedad de la medida impartida, de la orden impartida, y porque los sacerdotes me merecían la más completa confianza de que ellos habían actuado siempre como pastores, como sacerdotes, no entrando en políticas partidarias, en ideologías, en movimientos que no corresponden a nuestra condición de ministros de Dios, de la Iglesia y del pueblo de Dios. Después se pasó a un tema ya más de fondo, el tema de los asentamientos. Usted sabe que el tema de la Sarita es un tema, pero hay un problema general de vivienda y hay un problema de asentamientos. Entonces le preguntamos a Monseñor Novak qué pensaba sobre el problema de los asentamientos. Bueno, yo pienso que la magnitud del fenómeno
hay más de 100 asentamientos obrados desde el 81, son más de 100.000 o 200.000 habitantes los que viven en los asentamientos. Eso indica la magnitud del fenómeno, como digo, y ya no se puede hablar de una invasión destemplada, ideologizada, aunque puede haber alguno con intereses creados, sino de una emergencia social inmensa que además va creciendo. Entonces, creo que como sociedad, nosotros como Iglesia, asumimos algunas responsabilidades de presencia, de asistencia espiritual y caritativa. Desligamos toda responsabilidad en la organización, en la inducción, etcétera, pero no de ninguna manera retiramos nuestro apoyo humano y espiritual a gente que son católicos más los más, y además si no son de la diócesis se integran desde ese momento en la diócesis. La tercera pregunta fue ya ir a la raíz del problema. Ya cuando Monseñor Novak dice hay más de 100 asentamientos, entre 100.000 y 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares desde el punto de vista legal, entonces le preguntamos, bueno, si no es el fenómeno episódico de fulano, de mengano que hizo esto, sino una cosa social general, ¿cuál es su causa? Y las causas profundas son fundamentalmente el cierre de fuentes de trabajo, la desocupación creciente, los bajos salarios, el desamparo total, podemos decir, en que caen muchos hogares que, como dicen, no podemos pagar los alquileres, o pagar el alquiler y morir de hambre, o comer y, bueno, sufrir las consecuencias, entrar en un asentamiento. También en ese sentido tenemos que recuperar un principio moral, que es el destino universal de los bienes. Eso sabemos que es un capítulo importante de la doctrina social de la Iglesia. Los bienes tienen un destino universal. Nosotros también en nuestro catecismo defendemos la propiedad privada, pero no la defendemos indefinidamente. No podemos tolerar ni considerar como moral la acumulación indefinida o infinita de bienes, porque como dijo el Papa en México el año 79, sobre los bienes materiales, sobre la propiedad privada, mejor dicho, pesa una hipoteca social, o sea, tienen que estar destinados a todos, no sin más como transmisión de la propiedad privada, sino como el principio de una fuente de recursos, de trabajo. Una apuesta universal de los bienes es, por ejemplo, que el empleado directo o indirecto, o sea, el que tiene el capital, o el funcionario, el gobierno, abran fuentes de trabajo. Eso es poner de alguna manera en común los bienes, y es de rigor, es una obligación. Ustedes saben que cuando vino acá el juez González Elizabeth, lo acompañó un periodista, Luis Autalán, que es el director del Sol de Quilmes. Y Autalán tuvo una pequeña intervención bastante fuerte contra la iglesia de Quilmes. Por eso también le pedí que viniera acá al padre Marcelo Colombo, que es el encargado de asuntos jurídicos, diría yo, de la diócesis, para que responda a lo que va a decir ahora Luis Autalán. La Iglesia defendió a rajatabla la situación de los asentados y de los detenidos, pero paralelamente una institución de prestigio de más de 30 años en la ciudad, la Unión Familiar Sanford, vio pasar su predio, el predio que ocupaba, por el cual había pedido tener una chance de incorporarlo de alguna manera, sea por el Quilmes u otras, y no tuvo esa posibilidad porque el obispado decidió vender ese predio a una institución privada de educación, que es el Colegio San Jorge. Le resumo esto.
En todo derecho está el Obispado y el Colegio San Jorge, que son entidades de prestigio. Pero también allí había 750 familias que hoy se preguntan por qué. Y que además dijeron algo muy interesante, que también lo reconoció el padre Luis Farinello con respecto a las propiedades de la iglesia. ¿Por qué no llevar los asentados de la Sarita al Sanford? Allí ellos se irían conformes. Hoy están doloridos. Lo que Autolán está diciendo es que la iglesia favorece esta ocupación de un asentamiento, pero tenía terrenos que vendió y que podrían haber sido objeto de un asentamiento equivalente. En el próximo bloque, el padre Colombo. Tenemos muchísimos llamados, voy a dar dos solamente en posiciones opuestas para que ustedes tengan una idea de lo que va viniendo. Marta de San Cristóbal dice: los que salen en defensa de los que usurpan es porque no tienen en la esquina de su casa una villa miseria. Cristina de San Juan: lo más preocupante de la detención de los 3 sacerdotes es que contribuye al clima de inseguridad, es quitarle a los desposeídos su último refugio, la religión. Padre Colombo, escucho. Seguí con atención este video que nos hizo ver la producción. En realidad yo quiero dejar en claro que para nosotros es un gran dolor la venta de este club que mencionaba el señor periodista del Radio El Sol. Yo no he estado directamente afectado a esta gestión, pero me gustaría decir alguna cosa de cómo se vive desde adentro, desde el dolor pastoral de una diócesis que no hace abasto, no da abasto para cubrir sus enormes necesidades de socorro a los pobres. La diócesis está por cumplir 20 años y permanentemente esta gestión, como la de otros bienes importantes, ha sido de un desgaste continuo. Nosotros nos damos cuenta de que en este momento, tal como está la situación, no basta que nosotros digamos palabras. Como iglesia tenemos que hacer gestos. Y la venta dolorosa, porque significa un paso muy importante, pero la venta de este club, como de otras cosas que tendrán que en su momento decidirse, no hace sino reflejar lo que nos pide el Papa. Frente a las necesidades de los pobres no hay duda, no hay ambigüedad posible. Y bastaría ver las cosas que se hacen con Cáritas, los microemprendimientos que la diócesis debe sostener, las casas del niño, los hogares de tránsito. Bastaría ver cómo en este momento concretamente ya tendríamos deudas que tenemos que asumir y que pagar. Y nosotros, eso, tanto el obispo como su presbiterio concordan en decir, frente a esta necesidad, nosotros tenemos que optar por el pobre enseguida. Hubo alguna promesa de pago, pero nosotros tuvimos que privilegiar el pago efectivo de la seña y también un contrato en el cual se hiciera entrega inmediata o, digamos, en cuotas fijas del dinero que tenemos que usar para todas estas finalidades sociales. Inclusive hay un propósito clarísimo del obispo de Quilmes de que todo esto vaya destinado a los pobres. Hoy mismo, en un momento de un diálogo esta mañana, antes que llegara la producción, me decía, esto tiene que ser para los pobres. De manera que, aunque no vaya a ir directamente a los asentamientos, va a ir a los asentamientos. Es la comida que se le va a llevar a la gente, no solo de los asentamientos, sino de los distintos lugares. Y favorecer inclusive la prosecución de nuestra ayuda. Nosotros no provocamos los asentamientos, pero no podemos no ser solidarios. Nosotros no podemos pasar de largo frente a esta problemática. El doctor John Zimmerman fue el abogado detenido junto con los 3 sacerdotes y otros ocupantes. Han venido acá otros abogados, yo querría mencionarlos. Desgraciadamente no hay tiempo para que todos puedan hablar, pero por lo menos están presentes acá y yo querría mencionarlos. Al doctor Nicolás Birdó, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, al doctor José Abut, presidente del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, y a los abogados del propio doctor John Zimmerman, que son la doctora Noemí Pérez, el doctor Carlos Zimmerman y el doctor Luis Valenga. Doctor Zimmerman. Bueno, realmente yo quiero antes que nada destacar que experiencias como esta no se viven muchas veces y que lo que me ha impactado realmente es la reacción de tanta gente ante la brutalidad cometida por el doctor Elicabé. La solidaridad de muchísimas personas, la solidaridad sobre todo de los colegios de abogados de Quilmes y de Lomas de Zamora,
la adhesión de otros colegios, las miles de notas que están llegando a distintos lugares repudiando el hecho, me reconfortan porque indican que en nuestra sociedad no se ha perdido lo fundamental, la solidaridad. Y como me dijo alguien, cuyo nombre no puedo repetir por la función que tiene, doctor, lo que se ve ahí en la calle indica que las ideas no se han perdido y que el espíritu de la gente todavía existe. Y creo que esto es lo importante. Lo otro, lo que está ocurriendo es el uso constante de la mentira, y hoy en el video ya lo veo que va a continuar con la mentira. Yo hasta ahora pensé que el doctor Elikabé podía estar confundido, pero no está confundido, miente directamente. Él dice que las tierras están altamente contaminadas. Yo tengo el informe del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, de Química Analítica, y lo único que está con grado de contaminación son el sector de tierras donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires construyó una escuela, donde van centenares de chicos. Eso es lo que está contaminado. El resto del terreno está dentro de las normas comunes y habituales de la provincia. Entonces, la doctora Gianastasio, que es la directora general de escuelas, ¿por qué no explica cómo es que construyeron una escuela hace 1 año y medio en terreno altamente contaminado y resulta que ahora dice que los pobladores pobrecitos pueden estar contaminándose? Yo creo que se ha utilizado la mentira para impresionar a la opinión pública, y esto no es un método de la justicia, esto es un método de jueces que se creen omnipotentes, que creen que son los dueños de la verdad, que creen que son los dueños de todo. Y esto no creo que haya podido ser aceptable. Por otra parte, cuando el doctor Elikabé dice que él ha comprobado lo que ocurría ahí, no dice que, por ejemplo, este accionar policial y este otro, un comisario volteando casillas y tirándole la ropa a la gente a la calle, o este mismo comisario con un arma en la mano intentando voltear otra casilla, y con una persona en un estado muy peligroso porque tiene un arma donde pone la mano en la corredera del arma que puede dispararse en cualquier momento. A esto, que es un delito porque fue hecho durante la noche, sin autorización judicial, sin permiso de nadie, por propia decisión de la policía, esto ha sido declarado sobreseído definitivamente por el doctor Elisabé. Esto no es delito para él. Sí es delito que un conjunto de familias humildes ocupen tierra. Y yo quiero decir algo más. Lo más grave es que esta medida, la que surge acá, fue ordenada por altísimas autoridades de la provincia. Fue ordenada por el jefe de policía y por el doctor Alberto Piotti, el secretario de Seguridad. Lo he dicho públicamente, está publicado en el Diario del Sol y hasta ahora no han podido desmentirlo. Es decir, la brutalidad policial, volver a los viejos tiempos de la dictadura militar, es en base a funcionarios de un gobierno que se supone que es democrático. También han sido invitados y van a estar acá altas autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero yo quería volver un poco a la tribuna y recorrer un poco, no sé si alguno de ustedes querría comentar algo de todo lo que se vio por acá. ¿Alguien que no haya hablado? Usted. Su nombre, por favor. Sergio, de Quilmes. Yo lo que quería aclarar, ¿no es cierto?, que fue una necesidad la que nos llevó a ocupar ese predio, ¿no es cierto? Pero nosotros no elegimos esta posición, lo que estamos pasando hoy. Creo que esto también son culpables los funcionarios, ¿no?, de no dar oportunidades de trabajo. Pero quiero que la gente entienda también que nosotros no elegimos esta posición. Sergio, una pregunta. Ustedes como grupo, usted dice nosotros, ¿la decisión cómo se tomó? Es decir, ¿tienen una directiva, una comisión entre todos, algunos líderes? ¿Cómo es? ¿Cómo se toma esa decisión? No, yo creo que por mi persona, yo contesto por mí, ¿no?, que yo me enteré por los medios también que se estaba ocupando ese predio y bueno, no tenía dónde ir. Yo estaba alquilando. ¿Se sumó? Me sumé, sí. Ya me habían desalojado, entonces como no tenía dónde ir, estaba esperando conseguir algo para poder salir de ahí. Entonces tomé lo que tenía y fui. Tomé mi familia y tuve que ir porque
no tenía dónde ¿Tiene ir familia, realmente. Sergio? Sí, 2 hijos. Yo quería decir algo, si me permiten. Vamos a darle a cada uno una oportunidad, porque si no, Sí. usted levantó el dedo. Soy Marcelo, yo trabajo, soy vendedor ambulante, le gano la vida en los colectivos y hace 2 años que no tengo trabajo. Y estoy viviendo en la casa de mi suegra, que me prestó un lugarcito en el fondo de la casa de ella. Yo tengo 3 chicos y bueno, yo pasé con el colectivo, estaba vendiendo, yo vendo en Camino General Belgrano y yo veo, eran las 5 de la tarde, 5:30, que venía una familia con bolsos y justo estaban parados donde estaba yo y le pregunté dónde iban y me dijeron, allá hay unas tierras y si querés ir, vos tenés dónde vivir. Yo le dije que no tenía, digo, ¿por qué no te venís con nosotros? Y bueno, yo así fui, busqué a mi familia, agarramos los bolsitos que teníamos y nos fuimos. Nos fuimos y bueno, ahí estamos. Así que también se sumó. Sí, yo también me sumé. Las dos caras de la moneda, señora. ¿Usted ha tenido presiones, problemas? ¿Cómo se siente? Fui usurpada hace 2 años, en julio de 93. Bueno, en realidad hay que darse cuenta que sí, hay un grave problema en la Argentina, un grave problema social, un grave problema habitacional, pero eso no está en los propietarios solucionarlo, eso corresponde al Estado. Yo como propietaria, por supuesto que en ese momento me sentí muy mal, me sentí totalmente desprotegida legalmente, porque todavía no estaba la ley que está ahora en vigencia desde febrero. Entonces, todos me hablaban de un juicio que podía durar desde 2 años hasta 5 años. Y bueno, se dio unas circunstancias especiales porque este lugar no estaba destinado a vivienda, era una fábrica, y se denunciaron que había peligrosidad en el lugar, porque teníamos equipos con gas freón, gas amoníaco. No era un lugar para estar habitado por gente que no era idónea en eso. Y bueno, gracias a que la justicia actuó en forma rápida, a partir que yo voy a ver al concejal Julio Crespo Campos, que me acompaña en todo el tema, logramos un desalojo en 11 días. Pero... yo no sé si alguno del grupo de allá podría decirme si ha sentido temor, si ha sentido inseguridad, ¿cómo se ha sentido cuando ocurrió un episodio de estos? No sé quién quiere, señora. Bueno, nosotros somos del barrio San Cristóbal, vecino del asentamiento que está bajo la autopista entre Sarandí y Rincón. No, nunca hemos tenido miedo porque la gente del asentamiento para nada nos ha atacado. No es ese el problema que nosotros pasamos. Si bien hay cosas en el barrio, pero bueno, también en todos los barrios de Buenos Aires existen. El problema serio que nosotros tenemos es por la devaluación del barrio en general, porque de los vecinos, de las propiedades, el barrio se ha dividido casi entre San Juan y Garay. Ahora, es un problema que lo padecemos, nació para nosotros con la democracia, y lo padecimos con el otro gobierno y con en un constante reclamo a la municipalidad, que son dueños del predio, y de los cuales hasta ahora no nos han dado ninguna solución. Entendemos perfectamente que la gente que ha usado de techo la autopista es por suma necesidad, de eso no nos cabe duda. Pero bueno, necesitados creo que hemos sido casi todos los que habitamos esta ciudad, porque la mayoría de nosotros hemos venido de afuera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hace unos años, que no sé, me parece que es algo político, que se ha dicho que se va a dar viviendas totalmente gratis, cosa que no es así, porque nosotros a quien juzgamos muy mal son a los políticos, porque por ejemplo vamos constantemente a la municipalidad para que le den la solución, la gente del bajo autopista creen que les va a entregar vivienda y esa vivienda nunca aparecen. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, eso es como trabar al propio individuo a tomar la iniciativa de solo a ver cómo encuentra la salida, como la hemos encontrado todos en este momento. Ahora, yo pregunto y coincido perfectamente con todo lo que se ha hablado hasta acá, en parte con algunos, con todos, con los sacerdotes, con el juez, con todos los que han hablado, pero entiendo perfectamente que hay una necesidad y hay un problema en el país. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la salida del propietario que tiene una devaluación muy grande en su casa y quiere vender? ¿Quién le soluciona el problema a ese propietario que ha trabajado a lo mejor 40 años para hacerse una casa, luego la quiere vender y tiene una devaluación tremenda? ¿Quién le soluciona el problema a esa persona? ¿No es un damnificado? La señora.
Está en contacto telefónico con nosotros el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, comisario mayor Klotzik, perdón. Comisario mayor Klotzik, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo ¿Hola? escucho, lo estoy escuchando. Ah, bueno, perfectamente. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, me llamaron del programa porque querían clarificar algún tema, así que estoy esperando su pregunta, no hay inconveniente. Bueno, acá, comisario, se ha hablado, se han mostrado fotos de la intervención de la policía en el asentamiento de La Sarita. Correcto. Según el juez, se desarmaron algunas casillas, según el doctor Zimmerman, la actuación de la policía fue, no sé si usted puede llamarla violenta o agresiva o peligrosa por lo menos, por la manera como exhibieron las armas y por la manera como actuaron frente a las casillas. No, fue ilícita, que Fue es peor. ilícita, dice acá el doctor Sí, estoy Zimmerman. escuchando la acotación del doctor. Bueno, corresponde, como el doctor bien lo sabe, es un abogado, si esto es posterior a una denuncia que ya se hizo en un sentido parecido y generó un sumario, que también haga la denuncia correspondiente. Yo no estando presente, no sé que es ilícito cuando uno está cometiendo, usted es abogado también, doctor, un delito contra la ley. Por eso es ilícito. Y si estamos cumpliendo un mandato judicial y a veces en ese mandato judicial hay que emplear la fuerza pública, no es ilícito sino cumplir el mandato. No estoy justificando este tema ni tratando de entender más allá de lo que realmente no sé. Yo no tengo información respecto a si esto es actual o se corresponde con un problema que ya fue denunciado hace unas 3 semanas atrás por el doctor Zimmerman y la gente que lo acompañaba. No, el tema es así. Esto corresponde a la madrugada del 11 de septiembre de 1995. Correcto, hay una Sí, denuncia y hay un hay una sumario denuncia. en trámite administrativo y una causa Perdón, penal por señor eso. jefe, pero Así que eso fue denunciado. esta medida aparentemente fue ordenada por usted, porque el jefe que encabezó esto, el comisario de la Cañada, me dijo que recibía órdenes superiores. El jefe de la unidad regional me dijo que recibía órdenes superiores. Y no había orden judicial porque la policía comunicó el hecho a las 9:15 de la mañana y la acción policial comenzó a las 5 de la mañana. De modo que es ilícita y clandestina. Bueno, perdón, ¿puedo hablar? Porque se me Sí, mezcla cómo un no. poco y no alcanzo a escuchar. Adelante, comisario. Bueno, no, le decía, si esto fue en esa fecha, creo que está denunciado en sede penal. Se está haciendo un sumario por unos presuntos abusos de autoridad. Por eso hay detalles que yo realmente no los conozco. Yo ordeno cuando hay incumplimiento de una medida judicial y puntualmente, en este caso, más allá de haber tenido incluso, y el doctor lo sabe muy bien, el otro domingo una orden de desalojo para aquellos que estaban más allá de un amparo primario que prosperó. Hemos hecho todas las negociaciones, agotamos todo durante el domingo y así se logró que a última hora esta gente abandonara sin que hubiera una intervención policial por la fuerza, cosa que estaba ordenada por el juicio, tranquilamente lo podía haber hecho. Así que yo me hago responsable de ser el conductor de la fuerza y dar la orden de represión cuando el hecho lo justifica. Este es un caso muy particular, donde había intervención judicial desde un principio y donde, naturalmente, legítimos propietarios que reclaman su derecho a tener su propiedad tranquila sin que, se produzca estos asentamientos. Por eso está interviniendo un juez y él es el que dispone cuando tenemos que intervenir y de qué manera hacerlo, cosa que se cumplió perfectamente. Muchas gracias, comisario mayor. Buenas noches. No, por el contrario, buenas noches. No sé qué está pensando usted, no sé qué está sintiendo usted. Falta el debate. Bueno, también hoy que pasamos parte del día el equipo de producción en Quilmes, se preguntó la opinión de los vecinos, es decir, la gente que está cerca. El asentamiento no está, digamos, al lado mismo de otras viviendas, pero hay gente en el barrio que está cerca. Hicimos una especie de encuesta entre ellos y este fue el resultado.
¿A dónde va a vivir esa gente? Si son... Tu opinión, Enrique Sebach. Lindo lío me metiste. Bueno, vamos por partes. Primero quiero aclarar cuál es el problema que hay aquí, porque está claro que acá no hay un problema de falta de vivienda, acá hay un problema de falta de trabajo. Es decir, el problema de Sergio, de Miguel, de Marcelo es un problema de falta de trabajo. Es decir, la Argentina no es un problema que no tenés tierras, es decir, que vos tenés plata y no podés comprarte una casa porque no hay lugar, si no es Taiwán o Japón, si necesitas 4 generaciones para comprarte una casa, pues claro, aunque tengas mucha plata, más de 50 metros no podés tener. Así que este es un problema de falta de trabajo. Lo dijo aquí, ahí donde está sentada María Laura Graciela Fernández Mejía, o sea que no podíamos imputarla de alguien, digamos, con pensamiento de derecha o ultracapitalista. La falta de trabajo se relaciona con falta de inversión, y no hay inversión si no hay seguridad jurídica. Es decir, que cuando uno trata estos problemas, si uno pudiera aislarse del caso particular de esta gente, uno diría, bueno, el problema, uno de los temas de este problema es que no hay trabajo. Una de las razones por las cuales no hay trabajo en Argentina, hay muchas, pero una de las razones por las cuales no hay trabajo en Argentina es que durante muchos años nos dedicamos a abusar de aquellos que querían invertir en Argentina, o aquellos que ahorraban en Argentina. Le sacabas la plata con la inflación, le sacabas la plata con expropiaciones, le sacabas la plata con el plan Bonex, si usas una cosa más moderna. Hubo una ley de alquileres que trató de proteger a algunos, que eran los que ya estaban alquilando, y por lo tanto no se construyó más vivienda para alquilar, y todos los que después quisieron alquilar no pudieron. Es decir, siempre encontramos una solución que, lejos de favorecer y proteger a los inversores, que son los que generan el trabajo y que son los que van a poder generar que haya gente trabajando, hicimos lo contrario. La usurpación, que es un ataque a un derecho particular de propiedad, tiene este sentido, en el sentido de decir, si vos generalizás esta situación, lo único que estás logrando es ahuyentar la inversión, por ejemplo, en vivienda, porque si alguien quiere construir para alquilar y después dice, si me la van a ocupar, ¿dónde está la inversión o la renta que yo puedo tener? Entonces, me parece que acá, desde el punto de vista general, como método, no es un buen remedio para esta enfermedad, que es la enfermedad que surge de la falta de trabajo y por lo tanto de la falta de inversión, la usurpación. Pero claro, acá hay casos concretos, es decir, aquí yo podría decir, bueno, miren, lo mejor en esta historia es evitar la usurpación, pero acá hay gente viviendo a la intemperie, es decir, en mi ecuación es un número, pero aquí es gente de carne y hueso. Y aquí quiero ir a 2 temas. Primero, recién una señora mencionaba el tema de la corrupción, para ponerlo de alguna manera. Y yo voy a tomar un tema muy específico en el caso de la vivienda. Todos nosotros cuando aportamos, todos los asalariados aportan a un fondo que se llama el Fondo Nacional de la Vivienda, que tiene que estar destinado, el FONAVI, que tiene que estar destinado a construir. En las provincias hoy se está usando esa plata para cualquier cosa menos para construir viviendas. Se las usa en algunos casos para pagar salarios, en otros casos para despilfarrar. Hoy estamos en una crisis provincial. La mayoría de los gobernadores que están en crisis duplicaron sus ingresos, no ellos, duplicaron sus ingresos las provincias en los últimos 5 años. Eso es mala administración, es despilfarro. Esa gente es responsable porque mucha gente no tenga trabajo en esas provincias, se venga para aquí, y encima de esta historia, la plata que tendrían que usar para hacer gasto social, el FONAVI, por ejemplo, es un ejemplo, no lo están usando para eso. El último punto que quiero hacer es un tema más general. Lo mencionaba Monseñor Nova, que el tema del destino universal de los bienes, etc. En el capitalismo existe la expropiación. Es decir, de hecho, siempre el derecho de propiedad es un derecho relativo. Es decir, siempre el interés común está por encima de esta historia. El punto es que vos uses el mecanismo de la expropiación como un mecanismo extraordinario para justificar un interés general. Si no, no habría ferrocarriles, digamos que fue el ejemplo del progreso en el siglo pasado, o no habría autopistas, si querés usar el ejemplo de hoy. Pero cuando uno abusa de ese mecanismo, cuando lo convierte en un mecanismo perverso, como el que lo ha hecho la Argentina en todos estos tiempos, con los ejemplos que te di, conspira contra la posibilidad, insisto, de tener trabajo y por lo tanto de que la gente que tiene este problema, Sergio, Miguel, Marcelo, puedan trabajar. Hoy, desde poner un kiosco hasta poner una gran acería, vos necesitas plata, necesitas capital. Nadie pone capital si sabe que allí no va a tener la seguridad de que ese capital le va a retribuir su ganancia y le va a retribuir a él. Entonces me parece que acá hay que separar los problemas. Acá tenemos un problema de falta de trabajo derivado de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo,
la falta de seguridad para la inversión. Lo que vos mostraste al principio de este programa con Belis y Chiche Helblum y todo lo demás, eso es crear más desempleo, porque vos generás incertidumbre política, generás ruido político, le decimos, y eso es un inversor que iba a poner y decir, no, mirá, estos tipos se están peleando, esperemos. Eso es el centro del problema. Así que me parece que ese es el punto. El otro punto sí es atender los casos específicos con gasto social, pero allí tenés un presupuesto, tenés prioridades en la sociedad. Esta sociedad tiene mal fijadas las prioridades en muchos casos. En lugar de decir, bueno, vamos a destinar estos fondos que están para eso, para generar vivienda o para dar un seguro de desempleo a aquellos que realmente lo necesitan, los despilfarra, lo administra mal, lo trata mal. Entonces me parece que es por allí donde habría que pensar la solución. María Laura Santillán. Me parece muy suave lo que dice Enrique, ¿no? En relación a lo que yo vivo, que quizás lo vivo con más sentimiento que con razón, en el sentido de que me da la sensación de que más allá de que no se destinen los fondos que deban destinarse y todo eso, me parece que los que no tienen hoy no existen, no son. Si no se tiene, no se es, y no se existe, no se tiene ni siquiera derecho a la asistencia, a la religión, a la defensa, porque los que fueron encarcelados son los abogados defensores, los curas. Me parece que los que no tienen no existen, son un número, son una variable de ajuste, son, qué sé yo, llamémoslos, pero no están, no existen para ningún... Estamos todos tratando de zafar nosotros del ajuste, todos los demás, los que estamos dentro del sistema, los que están afuera, no existen. Esa es la pavorosa sensación que tengo. No existen para los que estamos adentro. Y yo no creo que las dos caras de la moneda sean los propietarios y los usurpadores, como estaban diciendo en el bloque anterior. Las dos caras de la moneda, los dos son damnificados. Las dos caras de la moneda son los damnificados, todos, los propietarios, los usurpadores ante los necesitados. Y el Estado es la otra cara, que no se ocupa, que no da asistencia, que ni siquiera pone el empeño que se pone en defender la propiedad privada, el empeño en defender la gente que no tiene nada, que no tiene dónde vivir, que no tiene trabajo, que no tiene horizonte. Y yo me di cuenta de tanto trabajar en tribunales y con la gente marginada, que comete delitos, que cuando no hay horizonte, cuando no hay trabajo, cuando no hay perspectiva, cuando no hay vivienda, cualquier acto roza el delito. Cualquier acto constituye un delito, porque ya no hay más nada, están todas las puertas cerradas. Entonces la sensación que tengo es que hay un 19%, creo que es la última cifra, de desocupados, que no están, no existen para nadie, y que en diciembre van a ser más, ¿no? Federico Pinero. Yo creo que hay que hacer cosas para que en diciembre sean menos nomás. Yo creo que la Argentina es un país importante, es un país que tiene que ser pujante, que tiene que poder resolver estos problemas de dignidad mínima de la gente, de toda la gente de la Argentina. Pero para eso tienen que pasar algunas cosas. Yo creo que las cosas se solucionan con las instituciones funcionando, y para que funcionen es necesario que se deje de robar, para que funcionen es necesario ser más austero en los que no son austeros, y para que funcionen es necesario, imprescindible, respetar el derecho, ¿no? Porque con este tema a mí me surgen algunas observaciones. Una es la de Kant, eso de, para ver si una cosa es buena o mala, hay que generalizarla. ¿Qué pasa si esto se generaliza? ¿Estaría bien si esta situación se generalizara? Después la otra cosa que recuerdo es una cosa que se ha mencionado por ahí, que me la dijo un tachero un día que pasamos por enfrente del albergue Warnes, que yo había contribuido con mi voto de representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a votar el traslado de la gente de Warnes a un barrio nuevo. El tipo decía, a mí nadie me regaló nada, a mí nadie me dio nada, yo trabajo 12 horas, apenas puedo vivir, y a mí nadie me dio nada y a esta gente sí. Entonces eso también hay que verlo, un poco lo mencionaba Enrique recién. El problema social es un problema de todos y no de algunos en particular que se ve en un momento determinado y que al día siguiente, cuando deja de ser noticias, se olvidan y pasan a no ser nadie, como decía María Laura. Y la tercera observación que yo tengo es la observación de Barrio Norte. Es decir, a mí lo que no me cabe duda es de que la sociedad se tiene que hacer cargo de la dignidad mínima de la gente y no un señor que tiene una propiedad en Quilmes. Porque si se trata de sacarle la propiedad al señor de Quilmes, ¿por qué no empezamos por las casas de Barrio Norte, que son más caras y que vamos a obtener más terreno para otra gente, ¿verdad? El padre Luis Farinello pertenece a la diócesis de Quilmes. Padre. Una vez vi una película cortita que estaba hecha para provocar el diálogo, ¿no? Una cosa ficticia.
una revolución en África, en un país muy pobre. El líder es primero admirado, aclamado, porque había derribado a un tirano sanguinario. Y bueno, viene el Fondo Monetario y Occidente y le quiere dar ayuda para que reconstruya su país. Le dice el líder, este guerrillero, yo sé cómo termina todo esto si acepto la ayuda de ustedes. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la riqueza? En Europa. Vamos a Europa. Y empieza a caminar. Primero eran 20, 30 pobres harapientos, atravesando el desierto para llegar a lo que es Europa, la civilización, ¿no? La comida, ¿no? El lujo. Primero causan risa, pero poco a poco se van sumando los pobres. Mariano, poco a poco se van sumando los pobres y atraviesan el África. Y ya es no sé, millones y millones de harapientos que caminan hacia el bienestar. Ya están preocupados la NATO y mandan, no sé, helicópteros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entran a Europa por España. España se aterroriza. ¿Qué hago yo con esto? Le dice Francia y Alemania, es asunto tuyo, están ahí, arreglate. Y los pobres avanzan. Entonces entran en Francia y avanzan. Y decide el ejército de la NATO enfrentarlos. Y se pone, de un lado, el ejército del poder, bien alimentados, con armas automáticas. Del otro lado, los pobres, los hambrientos que caminan. Y el general, que tiene que decidir si tira o no, mira a su ejército bien armado, dispuesto a tirar. Gira su cabeza y mira a los pobres, hambrientos, casi desnudos. Mira uno, mira otro, mira uno, mira otro, y la película termina en que el hombre se interroga, ¿qué hago? Yo creo que esto es lo que pasa, no solamente en Argentina. El tema es este, Mariano. ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos? Yo no sé cómo explicar, yo sé que me está escuchando mucha gente. Y yo quisiera llegar al corazón de la gente, Mariano. ¿Saben lo que es ser pobre? ¿Saben lo que es tener hambre? Hambre. ¿Saben lo que es salir a buscar trabajo y que no hay trabajo, que no hay plata ni para el colectivo? Y caminar. ¿Saben lo que es vivir amontonados en pequeñas casitas? Porque los hijos se casan. ¿Y dónde van a vivir? ¿Con la mamá, con el papá, con la abuelita? El hijo tiene hijos. ¿Saben lo que es vivir así? Esto es insoportable, es inaguantable, es injusto. Esto es violencia. Ahí está el terrenito enfrente. 40 años que está vacío. Yuyos, ratas. ¿Por qué no toman ese terreno? Y digo más, si los pobres no toman el terreno, nunca van a tener su casa, porque la sociedad es indiferente. En Chiapas, por ejemplo, 500 años es la tierra de Bartolomé de las Casas. 500 años fueron los indios explotados, ¿verdad? Marginados. ¿Cuántas veces fueron a la ciudad capital delegaciones de indígenas de Chiapas? A veces eran recibidos, a veces no, presentaban sus demandas, sus niños se mueren de hambre. Tuvieron que tomar las armas. Si el pobre no hace esto, es peligroso lo que digo, yo sé, yo soy enemigo de la violencia. Pero esta sociedad es injusta, no es cristiana, es indiferente y siembra vientos sobre el pueblo. Vientos, por ejemplo, de corrupción. Terrible corrupción. Vientos, por ejemplo, de frivolidad. El presidente va y viaja con no sé cuánto y lleva un peluquero y un profesor de golf. Vientos de injusticia, vientos. Y cuando uno va sembrando vientos, viene la tempestad. Entonces, si la sociedad, si la democracia no da respuesta al hombre concreto, esto es preanuncio de tempestades, porque los pobres son cada vez más y avanzan. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los matamos
o los integramos. Por eso hace falta cambiar todo este sistema. El problema es el sistema injusto. Es un sistema donde lo que importa es el dinero, es el lucro, es el tener. Un sistema que favorece lo individual, en contra de lo que viene a ser Jesucristo. Jesucristo viene a ser la común unión. Uno entra a una iglesia y ¿qué ve? Un altar, que es una mesa y un mantel blanco. ¿Y qué hay ahí? Un pan para compartir. El gran sueño de Jesús de Nazaret. Una gran mesa y un pan para compartir. Y la misma leche para todos los niños. Utopía irrealizable parece, pero esto es nuestra fe. Que vengan los palestinos y los judíos y los negros y los blancos y los argentinos y los chilenos y se abracen, hermano, mi hermano. Y que no haya uno que tengan mucho y otro que no tengan nada y que no se fabriquen armas. Hermano, mi hermano. Y compartamos el pan. Esta sociedad es al revés. Mesitas individuales. Uno que le fue bien o que el papá era rico, se compró una isla. Otro un asadito, otro fideo, otro un cacho de pan, otro tirado en la vereda. Y ponemos rejas y nos separamos, y pisoteamos, y matamos. Ah, no importa, yo me salvo. Este es el pecado. María, usted sabe lo que es la teología. El pecado es la división, y Cristo vino a traer la común unión. Si no hacemos este ideal de comunicación de bienes, si somos indiferentes, los pobres avanzan, avanzan, avanzan. Y los responsables de la violencia, de la tempestad, lo decía Pablo VI, son los ricos que no quieren compartir. Para terminar, porque puedo hablar tanto, porque yo sé del dolor. Yo soy un cura que he tenido niños muertos en mis brazos. Y le pregunté al doctor, ¿y de qué murió, doctor? De hambre. Yo soy testigo de estas cosas, testigo de estas cosas. Y sufro. Y me gustaría que no hubiera un pibe en el mundo que sufriera. Me gustaría, no sé lo que me gustaría, tratarlos como si fueran mis hijos. Y veo, los jóvenes de la villa, ¿qué futuro tienen? La droga, la delincuencia, el alcohol. Y sufro, y tanta indiferencia. Pero José, preocupado, María, su esposa, la Virgen, con la panza grandota, iban a ser Jesús. No tenían un peso. Golpeaban las puertas, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. En la posada no había plata para pagar una habitación. Encuentran un pesebre y se meten en el pesebre. Y en ese pesebre, que no era de ellos, fue la primera toma de tierra, podríamos decir. Nace Jesús. ¿Qué diría el dueño del pesebre? ¿Me invaden los pobres? ¿Este es mi título de propiedad? Estaba Jesús en el pesebre. Bueno, cada uno de los chiquitos que ahora están allá en el asentamiento, de los pobres, bajo esta lluvia, en el barro, con ese nylon, bueno, cada uno de ellos es Jesús. Y mientras no evitemos esto, esto es injusto. Y esto es terrible, y esto preanuncia la tempestad. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Comentar algo? Sí. Yo sufro como el padre, pero a veces son más importantes las preguntas que las respuestas. De todo lo que dice el padre, pareciera ser como si la instrucción fuera una solución para el problema de la pobreza, y no lo es. Entonces, además de poner el corazón que pone el padre y la solidaridad que reclama el padre, que tiene derecho a reclamar, hay que poner algo de lo que decía Enrique, de cómo se hace para terminar con la pobreza. No es solamente un tema de corazón. Yo quiero decir algo, la desesperación de la pobreza, que nadie la va a describir como el padre, la desesperación de la pobreza no está contemplada en ningún código penal. Está la propiedad privada, está todo lo demás. Pero no la desesperación de la pobreza que ninguno de nosotros conocemos. Yo no quiero mirar el lado penal de esta historia o el lado judicial de este tema. Primero porque no tengo los elementos y además me parece que estamos, digamos, no es esa la discusión de fondo de esta historia, sino la discusión verdadera, que es el problema de la pobreza en esta sociedad. Y insisto con el tema, es decir, había un viejo economista, padre de una corriente de la economía que se llama Alfred Marshall, que decía: hay que tener la mente fría al servicio de un corazón ardiente, y no al revés. Y lo que uno aprende de estas cosas
es que para poder poner ese corazón ardiente para solucionar los problemas que tan crudamente describe el padre y que son obviamente ciertos, es que hay mecanismos que ayudan y mecanismos que no ayudan. Los mecanismos que generan un ambiente para que haya inversores, para que vengan capitales, para que se respeten ciertas normas, son mecanismos que ayudan a terminar el problema de las pobrezas. Es más, estadísticamente las sociedades que más han respetado estas cosas tienen menos pobres que las sociedades que no las han respetado. Entonces, este es un tema. El otro tema es qué se hace en el mientras tanto con aquellos que están mal hoy y que no pueden esperar a que la inversión madure y que dentro de 10 años seamos un país floreciente. Eso no es discutible. En el mientras tanto el Estado tiene que darle asistencia a la gente. Pero por eso mismo, María Laura, pero justamente, pero no le da por dos razones. Es decir, no le da, no porque no haya recursos, sino porque esos recursos están mal administrados, se fijan malas prioridades, y esta sociedad allí sí es responsable. Por supuesto, hay más responsables que otros, porque están los que administran y aquellos que delegamos la administración, pero esta sociedad sí es responsable desde que evade un impuesto hasta que vota a gente que administra mal, de que estas cosas no se arreglen en el mientras tanto. Lo que sí está claro es que no es un buen sustituto para esa falta de Estado haciendo las necesidades básicas, utilizar mecanismos que a lo mejor salvan el problema de hoy, pero condenan el problema de mañana. Y yo voy a volver al ejemplo... Pero no es justo, decir que somos todos los responsables. No, estoy hablando de la sociedad... Ni siquiera los propietarios que han sido... No, por supuesto, no son esos. El Estado nos dijeron esta vuelta que el Estado no iba a ser más un Estado empresario y que el Estado se iba a ocupar de las cosas que se tenía que ocupar y no se está ocupando. Entonces no es justo decir que todo el mundo es responsable, la sociedad... Perdóname, pero el 14 de mayo se tiene que ocupar. Hubo mucha gente que votó por aquella gente que vos decís que administra mal y que yo coincido que muchos números administran mal. En relación a la asistencia, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con esa historia. Pero yendo al responsable primario, que es el Estado, vuelvo al ejemplo, y con eso te cierro, María, sé que estás apurado, pero vuelvo al ejemplo de la ley de alquileres. En su momento, alguien muy bien intencionado dijo, congelemos los alquileres porque esta gente no puede pagar otra cifra. Y logró que efectivamente esa gente en particular, no tuviera más problemas durante un tiempo. Pero con esa medida seguramente bien intencionada, seguramente tratando de proteger a algunos de ese momento, perjudicó el futuro. Es decir, hizo que durante décadas en la Argentina no se construyeran casas para alquilar, gente no pudiera alquilar y nadie tuviera una vivienda. Mi única preocupación en este tema, desde el punto de vista de mi modesta contribución en esta discusión, es separemos los temas. A los necesitados de hoy hay que buscar una solución social con un presupuesto que para eso está. Al problema de la falta de trabajo hay que atacarlo con instrumentos que ayudan al problema del trabajo y al problema de la inversión. No usemos instrumentos que a lo mejor te solucionan un problema en media hora, pero te conspiran y hipotecan el futuro en donde también hay chicos y donde también hay gente grande. Yo solo quiero insistir en la urgencia del problema. No hablemos tanto porque hablamos, después de acá nos vamos todos. Yo también. Mientras tanto está lloviendo en Quilmes. Claro, eso es lo que... En Quilmes, la urgencia. Yo también, después de aquí me voy. Y tengo, no sé, no es una habitación rica, pero tengo una habitación. Hecho. Ellos están ahí. Entonces, ahí está Jesús. Esto es lo que yo quiero decir. La urgencia del problema. La urgencia. Bueno, yo creo que ustedes van a ser más indulgentes conmigo cuando ven que no consigo controlar los tiempos de este programa. Pero con todo lo que se ha dicho en este bloque, todos hemos quedado, creo que todos, muy impresionados por lo que dijo el padre Farinello. Creo que todos, pensemos como pensemos, creo que hubo un intento honesto de entender. Falta el vicegobernador de Buenos Aires, Rafael Romá, que va a hablar en nombre de su gobierno frente al problema. Y quizás falta lo más importante, no tanto mis conclusiones, también faltan, sino las suyas. Acá se vio clarito lo que yo decía al principio de este tema. El primer tema de la noche fue puramente matemático y aritmético, puramente racional. ¿Qué está pasando con los votantes? El segundo fue de la cabeza y fue del corazón. Y a veces es tan difícil reconciliarlos. Pise Seguro
Pice Calpaquiano. De todas maneras, creo que estamos progresando. Vamos a terminar antes de lo que estábamos terminando los últimos jueves. Quedan en realidad 2 bloques, uno con el vicegobernar Romá, y después, cuando yo vaya a mis conclusiones, quiero hacer una última consulta a la tribuna y, bueno, decir lo que yo pienso, y lo más importante es lo que usted está pensando en su casa. Hay llamados cantidades enormes. Yo simplemente estoy dando mínimas muestras porque no puedo dar más, y siempre un poco de los 2 ángulos de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, Alberto de Quilmes dice: las ocupaciones están ocurriendo en todo Quilmes. Los que pagamos los impuestos, ¿qué garantía y qué seguridad tenemos? Y Gabriela de Castelar dice: no hablen de leyes, lo concreto es que esta gente con este día no tiene que comer, tienen frío, seamos concretos en nuestras soluciones. Es ridículo plantear por qué están allí y si está bien que estén allí. Hay que darles una solución concreta. Vicegobernar Romá, su turno. Bueno, ha sido un programa realmente conmovedor desde el punto de vista del análisis de la problemática social de nuestro país y fundamentalmente de nuestra provincia de Buenos Aires. Una señora decía: yo estoy de acuerdo con todos, porque en realidad todas las partes aquí tienen una cuota de verdad. Recién mirábamos, yo conozco y quiero reivindicar el trabajo social y el compromiso que tiene con los pobres de nuestra provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la diócesis de Quilmes. Y quiero reivindicarlo al obispo Novak y a los curas, los sacerdotes de la diócesis, que realmente yo conozco cómo trabajan en términos sociales. Quiero también reivindicar y hacerme cargo de lo que de aquí de alguna manera permanentemente se plantea, que es la necesidad de que el Estado intervenga en este tipo de cosas, en la problemática de la pobreza y fundamentalmente en aquellas cosas que son generadoras de conflictos tan profundos como es este del uso de la tierra. No podría ser un Estado no participando de esto y dejando esto a libertad de acción y donde tengamos que recurrir o se deba recurrir a la fuerza. Por lo tanto, en muchísimos de los casos la problemática de la tierra tiene que ver con muchas historias, hay una cantidad de problemas. También es cierto que si venimos a hablar de leyes, de historia y de problemas, alguien nos dice: esta es la realidad. Y la realidad está acá y la tenemos que atacar. A mí me duele profundamente en mi corazón las situaciones de pobreza y quiero desde cada uno de cada una de mis acciones tratar por todos los medios de contemplar esa realidad y de ser justo. Yo no creo que el problema de la tierra lo tengamos que resolver mediante la violencia y la usurpación. Yo he sido ministro de Acción Social de la provincia y con muchos de los ocupantes de los asentamientos he sufrido también la necesidad de frenar lo que eran los desalojos o tratar por todos los medios de que no haya nivel de participación violenta en los desalojos. Tampoco quiero que a la pobreza le tengamos que agregar la peor de las indignidades, que a su vez, una vez que ocupan un terreno, tengan la presencia judicial permanentemente y que se sientan casi como delinquiendo por la necesidad de cubrir una necesidad elemental, que cada una de las familias tenga un lote de terreno. Yo creo, y en este sentido tenemos que trabajar en términos jurídicos y en términos legales. La tierra abandonada tiene que tener un tratamiento diferencial en el Código Civil, porque una cosa es un propietario que paga sus impuestos, que cuida su terreno, que lo protege, que lo utiliza para determinado tipo de cosas, y otro que durante 40 años lo deja llenar de yuyos, no lo mantiene, y que un día después reivindica pero no lo hagamos mediante la usurpación. Ordenemos esto y el Estado participe, compremos esas tierras. Alguien decía, existe la posibilidad de la expropiación. Esto se debe utilizar. Y en muchísimos casos flexibilicemos los procedimientos del Código Civil para que realmente cuando hay tierra abandonada, lleguemos, la compremos. Yo creo que esto es un problema de recursos que en la provincia de Buenos Aires yo quiero también reivindicar que tratamos de priorizar, que tratamos de bien administrar, que tratamos por todos los medios de llegar a una problemática que a veces nos desborda. Yo no puedo creer que en un año o en 2 años o en 3 años podamos resolver una problemática social pero tan profunda. Pero no somos indiferentes, vamos a estar muy cerca y estamos muy cerca de todos estos problemas. Reivindicamos, como le decía recién mañana, la presencia del Estado en estas cosas.
queremos que estas organizaciones sociales que realmente tienen un trabajo extraordinario, en vez de propiciar expropiaciones, trabajemos seriamente para, en último de los casos, hasta comprar tierras, hagamos banco de tierras, tratemos de flexibilizar todas las normas, tierras públicas, tierras privadas. Yo creo que esta gente necesita una solución inmediata y yo creo que el gobierno de la provincia para este asentamiento tiene que decirle, yo hoy tengo que decirles, sí, mediante estos terrenos que se usurpan, la provincia no puede venir a decir, señores, este es un problema de la justicia, mirar para un costado y no comprometernos. El compromiso es decirles, nosotros tenemos una solución con tierra pública, con tierra privada, y de garantizarles a esta gente que si no puede estar en este terreno, tenga la posibilidad de erradicación, su lote y la posibilidad de construir su vivienda en un determinado lugar. Roma, ¿hay tierras fiscales disponibles? Hay tierras fiscales, no la cantidad que uno se imagina que existe, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense tiene un nivel de migración realmente muy grande, ha tenido una problemática en términos de vivienda extraordinario de décadas. El nivel de estafa que se le ha hecho a través de las inmobiliarias, de las ventas de terrenos durante 20, 30 años ha sido extraordinaria. Recién ahora tenemos una ley que nos permite desde la emergencia legalizar este tipo de situaciones y darle la escritura a más de 300.000 familias en la provincia de Buenos Aires. Pero también tendremos que comprar tierras, y también tendremos que expropiar, y también tenemos que flexibilizar el Código Civil, y también tenemos que encontrar dentro de las normas un nivel de participación entre el Estado y las organizaciones comunitarias a los efectos de que no exista esta violencia. A mí me pone muy mal cuando nos planteamos este tipo de discusiones y veo enfrentarse, y lo veía, de pobres contra pobres. El de este lado del barrio contra este otro lado del barrio, este vecino de este lado, esto del otro. A mí me duele profundamente porque ninguno está cometiendo ningún tipo de delito, está tratando de vivir con dignidad. Roma, la última observación sería, si yo me pongo en el lugar del televidente que está mirando, usted habla mucho de futuro, tendremos que, pero el televidente dirá, pero hace 4 años que están. No, quiero decir, hemos hecho esto lo que no quería decir. Es decir, empezar con esa clásica proclama política, es decir, hemos hecho. Yo creo y tenemos la tremenda conciencia de haber trabajado y mucho en este sentido, pero todo lo que hemos hecho no alcanza. Tendremos que hacer el doble, el triple o el cuádruple. Por eso es el compromiso de seguirlo haciendo. Por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, hemos logrado que casi el 30% de las familias que censadas, pueblo por pueblo, no tenían terreno, se lo hubiéramos podido dar. Pero la realidad del interior de la provincia, que usted lo conoce por los pueblos del interior, es totalmente distinta a la del conurbano. Entonces ahí, con un poco de organización social, con un poco de recursos, con un poco de trabajo, nos ha sido más fácil. En el conurbano tenemos serias dificultades. Bueno, pero el compromiso, yo no vengo a desligarme de la responsabilidad que el Estado tiene en este tema. Bueno, después de los auspicios, queda entonces una última consulta a la tribuna, sus conclusiones y mis conclusiones. Quiero agradecer especialmente los centenares de llamados que ha habido, dando opinión y sobre todo muchos llamados que ha habido ofreciendo ayuda. Lo hemos canalizado a través de la producción, así que hay mucha gente que ha dicho qué puedo hacer, ofreciendo, no sé, recursos de cualquier tipo para apoyar, para ayudar a esta situación. Antes de mi comentario, voy a ser breve, me he propuesto terminar antes de las 12:30, espero cumplirlo. Quisiera que por lo menos 2 personas de la tribuna dijeran qué sintieron con este programa. Señora. Bueno, yo primero y principal lo que quería decir es que nosotros lo que esperamos de todo esto es una respuesta concreta, ¿no? O sea, nosotros ahora, en la conversación del bloque anterior, el señor Román decía, bueno, tenemos que, ¿no? Yo le quería decir que nosotros, todos los que estamos acá, ahora cuando salimos tenemos que bajar, soportar la lluvia, pisar el barro y dormir bajo unas chapas. Lo que nosotros esperamos de esto es una resolución concreta y rápida. No podemos seguir de esta manera. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros esperamos que nos den unos planes de cuotas que sean accesibles a nuestros medios, ya que si bien hay un grupo de personas que no tienen trabajo, hay grupos de personas que sí tienen trabajo y que si nos dieran un plan al que nosotros pudiéramos acceder, los terrenos nosotros no queremos que nos regalen, los vamos a pagar.
Que quede bien en claro que no somos, como nos caratulan, usurpadores. No pedimos que nos regalen nada. Queremos nada más que una porción de tierra donde vivir tranquilos y dignamente. Para nosotros y para nuestros hijos. Nada más. Señora. La situación nuestra es la siguiente. Nosotros representamos al barrio de Parque Patricios. La situación que vivimos es una ordenanza votada, aprobada por el intendente municipal hace 1 año y medio, que no se ejecuta, que se argumenta que porque un grupo de familias ha tomado el lugar a donde debiera hacerse una plaza y una escuela, el intendente dice que el predio está usurpado. La gente que vive en este predio no tuvo dónde ir a vivir. La responsabilidad de la resolución del problema de una plaza y de una escuela que en un barrio hace muchísima falta. Y por otra parte, la necesidad concreta y real justa de la gente de tener un techo donde vivir, la tiene que resolver el Estado. En este caso, el Estado municipal. El responsable de no dar soluciones a esto tiene nombre y apellido y es el intendente Jorge Domínguez. Por otra parte, yo quisiera un segundo más aprovechar una situación. En el primer bloque se mencionó una discusión de alguna manera entre el periodista Gelblum y el candidato intendente Gustavo Vélez. Yo quiero aclarar que mi nombre es Ana Mayorkevich, yo pertenezco a la colectividad judía y he sido candidata a diputada por Gustavo Vélez en la interna del Partido Justicialista. Gracias, doctor. Quiero decirle que ustedes recordarán que quise hablar con Vélez, me dijeron que vio de la clínica, acaba de nacer su hijo Felipe. No ha podido hablar. Está en otra cosa más importante que hablar. Yo quería decir solamente 2 cosas al terminar este programa, que creo que nos ha llegado a todos a la cabeza y al corazón. En un país desarrollado, no el nuestro, en Bélgica, van a ver por qué digo Bélgica, en un país como Bélgica, ¿cómo se resuelven las cosas? A largo plazo. Hay lo que decía Enrique Sebach, hay inversiones. Es decir, ¿qué quiere decir inversiones? Que no se gasta parte de lo que uno tiene, se lo ahorra y se lo dedica a una inversión que traerá en el futuro más prosperidad. Esta es la lógica del desarrollo. Yo tengo 100, no gasto 100, gasto 70, gasto 60, gasto 80. Lo otro va a la bola de nieve del crecimiento y beneficia de acá 10, 20 o 30 años a mis hijos o a mis nietos. Esto es un país desarrollado. En un país subdesarrollado, como la Argentina, si yo retiro parte de los recursos y dejo de gastar, hay gente que está como ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El contraste que teníamos, padre Farinello, María Laura de un lado, Pinedo, Sebach del otro, era el contraste del subdesarrollo. Si yo soy puramente racional y digo, el 30% no se toca, ese 30% que no se toca, que no se gasta, significa gente así. Y si yo digo, gasto todo, no hay inversiones, entonces el futuro tampoco vendrá. Este es el dilema del subdesarrollo. Esta es la injusticia profunda del subdesarrollo. No hay para las dos cosas. ¿Qué se hace? Yo creo que tenemos que tener una sensación de que el desafío del subdesarrollo es un cruel desafío, que exige de todos nosotros, por lo pronto, que nadie saque plata del país. Es el peor de los crímenes. El peor de los crímenes es la fuga de capitales. Se tienen que quedar. Porque es una nación que está, diría yo, en peligro de fragmentación. Entonces, los que quieren la plata ya, quizás no tengan todo lo que quieren. Algo tiene que quedar para los que van a venir. La inversión es, en el fondo, una distribución para los que todavía no están. Y eso no se puede perder. Toda la plata del país en el país y una decisión comunitaria sobre cómo distribuimos las cargas de esa tremenda hipoteca que es el subdesarrollo y en el cual estamos. No somos primer mundo, no nos hagamos ilusiones. Entonces aparece el otro punto que yo quería dar. Cuando hablaban acá
me acordaba una expresión que se usó primero para Brasil, Belindia, por eso decía Bélgica. Mitad Bélgica, mitad India. Y si nosotros no resolvemos el problema del desarrollo argentino, Belindia se va a acentuar y va a ser cada vez más una realidad nuestra. Mitad Bélgica, mitad India. ¿Cómo pueden convivir Bélgica con la India? Lo que decía Federico Pinedo me impresionó. En definitiva, los propietarios, uno puede creer en una especie de primera aproximación que son ricos, son los ricos. No, no son los ricos. Los ricos no están cerca de la Sarita. Cuando ocurrió, ustedes recordarán el asalto a los supermercados, en la época final de Alfonsín, el 89, la hiperinflación. Los pobres que asaltaban comercios, al comerciante que lo asaltaban también era pobre, porque estaba ahí. El otro comerciante no estaba ahí, no lo asaltaban. Por eso decía Federico Pinedo, con una especie de dramática ironía, ¿por qué no cedemos las casas de Barrio Norte? Porque ahí no llega nunca el problema. Entonces, en el Fondo de Subdesarrollo, Belindia, lo que plantea es que en la parte india de Belindia hay proletarios que no tienen nada y propietarios que tienen muy poco, que ha sido el fruto de un trabajo muy largo y que lo sienten amenazado e inseguro. Por eso decía bien María Santillán, los dos son damnificados. Damnificados por una situación que no hemos sabido resolver. Esto es una nación. ¿Qué quiere decir? Que estamos todos adentro, que somos todos parte de ella. Esto no es una factoría que se viene a hacer plata y saca la plata y manda afuera. Sin embargo, ha sido así. Hasta hace poco ha habido 60.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, en Bélgica, en la verdadera, o en Suiza, o en Estados Unidos, o en Alemania. De modo que es un problema común. Si seguimos con Belindia, un día vamos a ver el enfrentamiento entre Bélgica y la India. Si pensamos que somos una nación, quizá entre todos, sabiendo votar, sabiendo participar, sabiendo invertir, sabiendo ahorrar, sabiendo dar, sabiendo trabajar, podamos resolverlo. Dios mío, que así sea. Hasta el jueves.